Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien al lado de las personas que ustedes más quieren. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿cuáles? Los procesos cognitivos. Me venía a la mente estos juegos que ustedes juegan en red, ahora tanto juego que hay en internet, ¿no? Tanto juego que se puede jugar vía online, puedes jugar con distintas personas que están en distintos sitios en el mundo, ¿no? ¿Qué juegos son, profesor? A ver, vamos a ver algunos de ellos. Entonces, quiero preguntarte, en estos procesos cognitivos, acá estamos viendo a Timmy, y vamos a ver qué juegos está jugando. Y en estos procesos, en este juego virtuales, ¿qué procesos cognitivos se hará? Perfecto, pensaste en la memoria, pensaste también en la atención y en la concentración. Conversaba con algunos de tus compañeros y me decían, el Fortnite, profesor, es para hacer estrategias. El Gunbound o estos juegos también de estrategia se utilizan para hacer distintos arcades y poder hacer distintas estrategias con distintos jugadores de todo el mundo, ¿no? Se puede ver acá, incluso podemos ver a la persona que está jugando en vivo. Son ahora más conocidos como gamers, ¿no? Que hay ahora mundiales de gamers y también se dedican, no sé si decir una profesión, pero sí un oficio, el cual es muy rentable para algunos que se dedican a ello. Bien, vamos a ver también el solitario, entre otros. Acá el famoso juego, el God at War, ¿no? Entonces, cuando nosotros jugamos un videojuego, ¿qué procesos cognitivos tenemos? De por medio está la atención, está la memoria, está también la concentración sobre todo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy acerca primero del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es una facultad propia de los seres humanos que tiene que ver con su forma de razonar, concebir el mundo. Recuerda que el ser humano es el único en la faz de la Tierra que tiene esa facultad de pensar. Filosóficamente hablando, es el único que tiene la conciencia de saber que va a morir y también de que existe. Entonces, por eso es que el ser humano es sociable. Hoy que estamos en cuarentena, muchas personas están utilizando las redes para expresar su pensamiento. Algunas debatibles, unos estarán utilizando quizás el TikTok, el Twitter, el Facebook, entre otras redes sociales. Pero lo único que quiere el ser humano es transmitir lo que piensa y siente en ese momento. Puede ser de alguna forma debatible, pero en realidad lo que pasa es que el ser humano siempre va a idearse la forma de cómo expresarse. Claro, el confinamiento sería mucho más duro, porque si no habría redes sociales, si no habría forma de comunicarte. Pero tú tienes redes sociales, tienes teléfono, vía online, tienes tantos, el Meet, el Zoom, que nos reunimos semanalmente con ustedes. Entonces el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar una idea y una representación de la realidad en su mente. En otras palabras, el pensamiento es como ese motor o como ese proyector que hay en los cines, y nuestra mente sería esa pantalla gigante que nosotros imaginamos lo que podría pasar y lo que no podría pasar. Ahora, ¿están relacionados con otras? Sí, están relacionados unas con otras porque están relacionados por nuestra experiencia. Entonces, cuando hablamos de pensamiento, este nos permite desarrollar ideas, resolver sobre todo. El pensamiento nos va a idear a resolver un problema. Nos va a ayudar a imaginar y representar distintos aspectos de la realidad o de nuestra realidad. Una expresión de pensamiento, una pintura, una expresión de pensamiento, una canción, una expresión de pensamiento, un libro, un poema, etcétera. Son tantas cosas que nos ayuda el pensamiento a clarificar sobre todo nuestras ideas y poder expresarlas ante los demás. Pero para ello también tenemos que entender que hay ciertos niveles de pensamiento. ¿Qué niveles de pensamiento y qué son los niveles de pensamiento hay? Entonces, según Piaget, decía que la adquisición de operaciones mentales constituye el punto del desarrollo del pensamiento. Operaciones mentales que tenemos: reflexionar, analizar, sintetizar, comparar, relacionar, ordenar, clasificar, calcular, aplicar, comprender, conceptualizar, interpretar y inferir. Planificar y elaborar hipótesis. Profesor, usted nos dejó un esquema. ¿Qué operaciones mentales estamos realizando? Estás realizando el análisis,
estás comparando de acuerdo al mapa, si es un mapa mental, un mapa comparativo, etcétera. Estás interpretando, estás infiriendo, estás clasificando. Profesor, entonces, las operaciones mentales solo se realizarán en un determinado momento, o sea, me refiero, se utilizarán, por ejemplo, cuando estudiamos, no se utiliza en cualquier momento. Tú puedes utilizarla, en ese momento imaginemos que estás yendo de camino a la playa con tu papá y de pronto se poncha una llanta. Tú puedes inferir, a ver, ¿qué hizo? La otra vez le pasó lo mismo a mi tío. ¿Te acuerdas, papá? Sí. Entonces hay que sacar la gata hidráulica, hay que buscar, vimos un tutorial, ¿te acuerdas? Entonces nosotros conceptualizamos información para poder solucionar un problema. Entonces las operaciones mentales son acciones mentales que transforman la información con un fin. ¿Cuál es el fin? Solucionar un problema. Las personas asociamos objetos con personas, sobre todo los niños. Un bebé, un infante, cuando se le entrega por primera vez un biberón, él al llevárselo a la boca lo primero que hace es succionar y de esa forma tener su alimento. Pero cada vez que la mamá le muestre el biberón, pues, o con la persona que lo cuida, él quedará en ese momento, él automáticamente inferirá que el biberón, ¿qué cosa es? Alimento. Eso es lo que sucede. Las personas asociamos traumas, asociamos distintas cosas para ello, ¿no? Bien, entonces el ser humano va evolucionando desde simples coordinaciones motoras, desde un gateo o desde de gesticular palabras, desde gatear, caminar, después correr. Entonces el ser humano va evolucionando en su pensamiento y va razonando de lo más simple a lo más abstracto o a pensar de manera lógica. Ahora, cuando hablamos de pensamiento, ¿cuál es la forma o por qué medio se da el pensamiento? El pensamiento se da ¿con qué medio? A través del lenguaje. El lenguaje nos ayuda a nosotros a conocer los pensamientos y sentimientos. Nos podemos expresar lo que sentimos y pensamos, en otras palabras. Por ejemplo, acá vas a ver, estamos viendo acá, ¿qué estamos viendo? Unos cavernícolas. Cuando vemos unos dibujos de cavernícolas, ¿a qué nos lleva? Empezamos o decimos, ¿no? Los cavernícolas son los primeros hombres que habitaron la tierra y ellos cazaban, recolectaban, se trasladaban de un lugar a otro, o algunos eran sedentarios, etcétera. Entonces, una imagen o una representación es una forma de lenguaje. Pero el lenguaje en sí está conformado por un conjunto de símbolos. Puede ser sonido, letras y signos que poseen un significado. Un sonido. Cuando alguien se ríe, ja, 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 ja. Entonces está dando un sonido a que está alegre. Pero si yo lo quiero describir, diré, ¿no? Yosimar está alegre. ¿Y cómo lo podré transmitir? Si estoy escribiendo por el WhatsApp un emoticón. Entonces, el lenguaje está conformado por un conjunto de símbolos que poseen un significado de por medio. Entendamos también que el lenguaje interviene en distintas formas, en diversos procesos cognitivos, como por ejemplo el razonamiento, la memoria, la solución de problemas y la planificación de acciones. Entonces el lenguaje es importantísimo porque de esa forma nosotros podemos comunicarnos. Ahora, cuando una persona se aísla, ¿podrá comunicarse? No, pues está mal que una persona se aísle. Una persona no debería aislarse, al contrario, debe comunicarse. Algunos psicólogos que escuchaba durante esta cuarentena, todavía que estamos, decían acerca de que las personas debíamos comunicarnos. Si tenías un problema psicológico, debías buscar a alguien que te pudiera ayudar. Pero a través del teléfono o a través de redes, buscar a personas que te pueden ayudar. Entonces, en sí, la cultura nos da normas y esas normas son transmitidas a través de la palabra. Reglas, leyes, normas, etc. Bien, cuando entendamos también la forma de pensamiento que tenemos, vamos a entender también cómo se da el pensamiento. El pensamiento se pone en marcha o se da cuando los seres humanos afrontamos un problema. Cuando nosotros tenemos un problema, automáticamente nuestro pensamiento, nuestra cabecita empieza a revolucionar al 100%. Y esto nos permite tener una respuesta probable o inmediata. Te decía hace un momento, ¿no? Tú estabas en camino con tu papá para la playa, de pronto se poncha una llanta. Versiones, ¿no? Puedo sacar la gata hidráulica,
saco la rueda y voy poniendo. Pero no tengo gata hidráulica, entonces doy otra posible solución. Poder llamar a la aseguradora o que un familiar me asista o buscar las herramientas posibles para que pueda solucionar este problema. Entonces el pensamiento es una variedad, pero va sobre todo en el fin de afrontar un problema. Ahora, el pensamiento analiza la información que nosotros hemos conocido y que nosotros hemos aprendido. Puede ser experiencia nuestra o una experiencia de otras personas. Y de esta forma recreamos y representamos simbólicamente una solución. Así se da el pensamiento. Entonces primero lo proyectamos en nuestra mente, en nuestra posible solución. Ahora, el pensar nos va a permitir a nosotros una adaptación individual, una solución individual. Muchos psicólogos y psicoanalistas hablaban de las etapas del desarrollo cognitivo como Freud, entre otros, hablan acerca de las etapas del desarrollo cognitivo. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué etapas del desarrollo cognitivo tenemos? Por ejemplo, sensorio motriz. El sensorio motriz se da de 0 a 18 años. Este permite, o la característica más importante del sensorio motriz, es que se da ¿cuándo? ¿Cuándo se da este sensorio motriz? Cuando son niños, cuando es de 0 a 18 años. ¿Pero qué características tiene? Los infantes, ¿no te has dado cuenta que un bebito todo se lleva a la boca? ¿Por qué se lleva a la boca? Se lleva a la boca porque en esta etapa todo lo hace a través de sus sentidos. Huele, toca, saborea, observa, forma sus primeros conceptos. Mamá, papá, enuncia algunas palabras, gesticula, pero todo es a través del llanto. Cuando llora, quiere decir que está de hambre, o está enfermo, o quieren que le cambien, o quieren que lo arrullen. Entonces, esta etapa es muy importante porque hay una interacción física y, sobre todo, como te digo, a través de sus sentidos. Ahora, lo que también hablaba Piaget, dentro de Piaget hablaba sobre que las personas en esta etapa es una etapa crucial porque los niños son como una esponja, empiezan a captar todo lo que observan y sienten. La siguiente etapa, ¿cuál es? La preoperacional. La preoperacional. ¿Y qué es en la preoperacional? En esta se desarrolla la comprensión de imágenes, se da en la preoperacional, se da conceptos de imágenes, se dan conceptos también de símbolos y se adquiere el lenguaje, el cual permite el desarrollo del pensamiento simbólico. Ahora, en esta etapa de 18 a 17 meses, por ejemplo, cuando están los niños en el jardín, les enseñan los primeros vocales, les enseñan las vocales, les enseñan los colores y ya va dando a ciertas formas, les va dando un símbolo y a ciertas imágenes les va dando una forma. Ahora, se adquiere el lenguaje a través del desarrollo del pensamiento simbólico. A los niños les enseñan, una de las cosas que uno más recuerda cuando te enseñan cuando eres infante, el semáforo, ¿no? Rojo. Pues rojo, ¿qué significa? Alto, amarillo, prepararse, verde, pasar. Entonces, cada uno va a entender y empieza a aprender de acuerdo a su edad. Una característica más que tiene esta parte de la preoperacional, en esa etapa es antes del inicio es casi el primer grado de primaria. Y es la primera parte también de nuestra iniciación como estudiantes, ¿no? Ahora, en la otra parte, la operación concreta. En esta se da de 7 a 12 años y puedes agrupar elementos, clasificar, puedes diferenciar objetos, peso, tamaño y longitud. En esta etapa, que se da sobre todo en toda la primaria, ¿qué es lo que hacen? Ya empiezas a sumar, empiezas a restar, empiezas a diferenciar los objetos, darle un peso, longitud, clasificas por centímetros, clasificas por años, clasificas también por metros, centímetros, milímetros. Este es importante. ¿Por qué es importante? Porque es en plena formación ¿de quién? Del infante. Ahora, cuando hablamos de estas operaciones concretas, tenemos que tener en cuenta que los niños aprenden con mucho más estímulo. Su nivel de atención es mucho más que en el anterior, que el preoperacional.
Entonces, de eso trata esta etapa. Vamos a la de operaciones formales. ¿Qué se da en las operaciones formales? En operaciones formales se da sobre todo en la adolescencia para adelante, es donde razonan acerca de situaciones hipotéticas. Es donde el ser humano empieza a buscar alternativas con solución de problemas. Se llevan a cabo en objetos, mientras que las operaciones formales se desarrollan a partir de ideas. O sea, las operaciones concretas, en otras palabras, se llevan a cabo con objetos. Pero en cambio las operaciones formales se desarrollan a partir de ideas. En la etapa de secundaria, que es lo que te acuerdas de física, calcular por ejemplo la distancia, el tiempo, eso es lo que se da en las operaciones formales. ¿Y se dan todo el tiempo? Sí, se dan todo el tiempo. Se da todo el tiempo porque se da desde los 12 años hasta para adelante, pero se da en todo tiempo. Sea un tiempo formal, un tiempo informal. Entonces comienza, como te había dicho, desde los 12 hasta la adultez. Coincide con el inicio de la adolescencia y el inicio de la inserción a un mundo adulto. A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, como que manipulando ideas en su mente, creando, por ejemplo, poemas, creando situaciones que no existen. Entonces ellos pueden realizar cálculos matemáticos, o ustedes pueden realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, pintar, usar el razonamiento abstracto. Un ejemplo de ellos es que el razonamiento verbal, el razonamiento matemático. Bien, entonces vamos a hablar también de, aparte de esto, de algunos procesos, el pensamiento y la conducta. ¿Por qué es tan importante el pensamiento y la conducta? Hoy en día es muy importante para ti, mi amigo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser perseverante y ser organizado. Estamos a distancia, sí, estamos a distancia, pero no significa de que tú no te puedas autorregular. Al contrario, esa decisión que tú tienes que hacer, esa decisión te va a permitir a ti resolver un problema. Y las personas interesadas se organizan. ¿Para qué? Para ejecutar una acción sin preámbulos. Es importante tener la iniciativa y la disciplina. Si yo me tengo que levantarme temprano para estar en mis clases virtuales, tengo que estar en mis clases virtuales. Tengo que prender mi cámara, mi micrófono para participar. Sí, bueno, el micrófono hasta que el profesor dé la palabra, pero sobre todo estar atentos. Hay algunos que dejan prendida la cámara o dejan prendido corriendo este video y al final no aprendiste nada. Simplemente piensas que puedes engañar a las personas, pero en realidad no estás engañando. Bueno, podrás estar engañándote a nosotros, ¿no? Los profesores o a tus papás, pero a ti no te puedes engañar. Entonces, ¿qué significa? Hoy en día tú eres el único que tiene la herramienta tan importante que es el conocimiento y que puedes tenerlo en toda la red, pero es importante ser perseverante y disciplinado. Entonces, ser perseverante, ¿qué significa? Requiere que la persona desee concluir una tarea, buscar siempre objetivos y de esta manera poder salir airoso, ¿no? Ser organizado, ¿por qué me va a permitir? Porque me va a permitir planificar lo que yo tengo que desarrollar. Tengo que cumplir un objetivo, tengo que mandar por mi plataforma, muy bien, yo tengo que hacerlo de distinta forma y de esa forma tengo que dejar el desinterés para que no me genere desorden y dejar el desinterés para que yo pueda cumplir mis objetivos y no dejarme al último todos los trabajos que dejan en un momento. Entonces, el pensamiento y el aprendizaje van de la mano. ¿Por qué? ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, actitudes o procedimientos a través de la experiencia. Entonces, ¿el aprendizaje qué es? Es un proceso de adquirir un conocimiento y ponerlo en práctica, en pocas palabras. El aprendizaje tiene 12 procesos, vamos a hablar de eso, la asimilación y la acomodación. ¿La asimilación qué es? Consiste en incorporar una nueva información. Y la acomodación es en la cual se produce una modificación de los esquemas debido a esta nueva información que he asimilado. Te lo voy a poner en dos partes. Un infante de 3 años y una persona de mayor, ¿ya? Una persona infante, y vamos a poner este ejemplo. Una persona infante, a toda forma de caballo le dice caballo, por ejemplo. A un burrito, a una mulita. Y cuando ve por primera vez una cebra también dirá es un caballo. Pero cuando la mamá le diga, hijo, no es un caballo, es una cebra, el niño preguntará, ¿por qué? Porque una cebra tiene dos colores, blanco y negro. Entonces si tiene, es rayado, entonces es rayado su pelaje y tiene otras características, quizás es más chiquita,
tiene el hocico de otra forma, entonces por los colores el niño dirá, pues sí, tiene razón, no es un caballo, entonces es una cebra. Entonces cada vez que el niño vuelva a ver en imágenes, no solamente vamos a decir en, en, en vivo o en real, entonces cuando vea una imagen dirá, es una cebra. Entonces se acomoda otra vez el aprendizaje. Otra idea, profesor, te doy otra idea. Un niño, mejor dicho, un joven, no sabe cambiar una llanta, pero él quiere saber. Tiene idea, pero no lo sabe. Busca un tutorial en YouTube. Busca un tutorial en YouTube y ve cómo se hace. Pasa en un momento un problema, se le desinfla una llanta, entonces él se acuerda lo que había estudiado, lo que había visto y lo pone en práctica. Está acomodando lo que ha aprendido. Es lo mismo, ustedes están pasando por etapas. Estás primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, cuarto de secundaria. Cuando estás en quinto de secundaria, cuando llegas a la universidad, otro tipo de estilos tendrás y este estilo te permitirá a ti, o esto lo que has aprendido te va a permitir a ti a resolver problemas. Bien, entonces ese es un ejemplo de asimilación y acomodación. ¿Qué procesos cognitivos van relacionados con el pensamiento y el aprendizaje? Dos. Primero, la atención, que estamos viendo acá, por ejemplo, Timmy está recontra atento a lo que hace. No le importa que acá al costado haya basura, que en su entorno esté a oscuras. No, eso no le importa. Simplemente lo que quiere es jugar. Entonces la atención es esa capacidad de orientar nuestra actividad mental hacia un estímulo específico. O sea, dejando de lado todo lo que pasa en mi medio ambiente. O sea, yo dejo todo lo que pasa en mi medio ambiente acostado, no observo nada. En ese momento, si yo quiero estar atento, va a depender de mí. Va a depender de ti, si quieres estar atento, ¿no? Concentrado. En la concentración, por ejemplo, es esa capacidad de mantener la atención en actividad que estás realizando. Te doy un ejemplo de concentración, ¿no? Cuando una persona se concentra, es que quiere aprender algo o quiere descubrir algo. Un ejercicio de concentración, entonces, cuando te voy a mostrar en un momento, pero la atención y la concentración van mucho de la mano. Cuando uno está concentrado es donde va a poder estudiar mejor. Por ejemplo, te doy acá un ejemplo. Me dice, profesor, ¿cuántas P's tú ves aquí? Muy bien, te doy 10 segundos. Imaginemos que ya pasó minutos. ¿Cuántas P's hay? Tú me dirás, a ver, profesor, hay 3. No estoy concentrado. A ver, acá hay una. Aquí hay 2. Aquí voy a buscar otra, a ver, rápidamente. Pueden ser puntos. 4, 5, 6. ¿Hay 6, profesor? Sí, hay 6 P's. Perfecto, entonces las 6 P's significa que yo he estado atento y concentrado. No me importa si al costado están mirando televisión, si al costado están escuchando música, no. Otra idea. Te doy una idea de estas. Bueno, te lo voy a dejar para este jueguito al final. Solo me gustaría dejarte. Este es un ejemplo. Cada ovejita tiene una sombra. Te doy una idea. La 1 es la penúltima. ¿Cuál es la respuesta? Te lo digo dentro de un momento. A ver, te dejo 10 segundos unos segunditos para que tú veas. Entonces, cada uno de estos tendrás que asociarlo. Bien, la 9, te digo, la 9 es esta, ¿cierto? La 8. La 8 busquemos, a ver. La 8 también es esta, por las patitas. Después viene ¿cuál? 7, no, es la 6, parecido, ¿no? Entonces estos son juegos que nos va a permitir a nosotros estar atentos y concentrados. Y bueno, estos juegos tienen un determinado tiempo y nos vamos a sentir bien al terminar de hacerlos. Al final te voy a dar el resultado. Entonces, ¿qué procesos cognitivos se relacionan con el pensamiento y el aprendizaje? Como te dije, se relacionan la memoria. Y cuando relacionamos la memoria, nos va a permitir a nosotros algo importante cada día de nuestra vida y en cualquier momento. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad que tenemos nosotros para conservar experiencias e información, y este nos permite recordar y retener lo aprendido. A ver, ¿cuántos segundos tienes que lavarte ahora las manos? Todos me repetirán, 20 segundos, profesor. Es que nosotros tantas veces que nos han dicho que ya lo hemos dejado en nuestra memoria. ¿Hay ejercicios de memoria? Sí, y tienes que tener ejercicios de memoria. Ahora, este proceso tiene 3 fases. En la primera imagen que estamos viendo, un chico que va al cine y se estaciona en el número... ¿En qué número de estacionamiento? 20. Bueno, ¿en qué número o en qué lugar? El 23. El chico ha guardado en su memoria, ¿qué ha guardado? El número 23. Cuando sale del cine, busca automáticamente el número 23 y de esa forma va a salir.
Ese proceso tiene sus nombres, que es codificación, almacenamiento y recuperación. Cuando hablamos de codificación, ¿qué es la codificación? Es percibir, clasificar y seleccionar la información. Y esta nos va a permitir solucionar un problema o que nos ayude en distintos momentos. Ese almacenamiento significa o es guardar la información para utilizarla después. ¿Y cuando la recupero? La recupero cuando la conciencia me traiga la conciencia almacenada para la conciencia, la información que he almacenado para utilizar. Un ejemplo, codificación. Empiezo a leer un libro del cual tengo un examen. Almacenamiento. He retenido y he aprendido. De alguna forma he hecho un poco de memoria algunas fórmulas de química o de matemática. ¿Cuándo lo recupero? Cuando doy mi examen. Entonces, cada proceso, este pensamiento, ese proceso cognitivo de la memoria nos va a permitir a nosotros resolver problemas, sobre todo también académicos. Bien, amigo, llegamos a la parte que espero que más te guste, que es la actividad. ¿Qué vas a hacer? Quiero que realices un video expositivo respondiendo lo siguiente. Quiero que desarrolles un ejemplo de codificación, un ejemplo de almacenamiento y recuperación y que ya lo expliques en el video. Quiero que desarrolles un ejemplo de codificación, almacenamiento y recuperación, lo que te acabo de decir, y lo expliques. Si quieres puedes utilizar papelotes, puedes utilizar material de trabajo, puedes utilizar cartillas, etc. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo? Quiero que respondas también eso. ¿Te acuerdas que vimos la película Intensamente? Entonces tú quiero que respondas esta pregunta. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo cognitivo que muestra el video? Entonces tú dirás, profesor, son preoperacional, etcétera. Tercera pregunta, ¿qué tipo de operaciones mentales desarrolla Riley? Quiero que sustentes. Cuarta, la película muestra el uso de símbolos, nombra un ejemplo. Y por último, 2 ejemplos de asimilación y concentración. ¿Cuánto tiempo tienes que tener? 3 minutos como mínimo. ¿Qué va a ser? Creo que te va a faltar. Como mínimo vamos a poner 5 minutos, como máximo 8 minutos. Bien, súbelo a tu propio canal y me mandas el enlace por la plataforma. O puedes mandarme al número de WhatsApp del siguiente número. ¿Ya? Y de esta forma, pues, poner tu apellido y nombre y sección. Tienes una semana para hacerlo. Bien, que tengas un fabuloso día y una fabulosa semana. Cuídate mucho y recuerda que haz tus tareas a tiempo. Y un abrazo a la distancia. Cuídense.